Buen día, muchas Hay un- gracias. Bueno, para iniciar con la charla del día de hoy, he preparado unas diapositivas donde vamos a ver, no sé si se puede ver, estoy compartiendo, si me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, sí, Miguel, está bien. ¿Se puede ver, licenciado? Muy bien, Último pin. muchísimas gracias. Bueno, voy a hablarles acerca de la conservación del patrimonio de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer? Son las características del Departamento de La Paz y cómo plantear tal vez un nuevo proyecto de archivo en cada uno de los municipios. Eh, bueno, para comenzar quiero hacer un paneo general de lo que van a ser las características del Departamento de La Paz. Tengo entendido que somos participantes de muchos lugares del departamento, entonces nos va a servir hacer un paneo general de lo que es el Departamento de La Paz. Perdón, esto lo vamos a... Muy bien. El Departamento de La Paz tiene una superficie de 133.985 kilómetros cuadrados. Como pueden ver en el mapa que tenemos a la derecha de la pantalla, el departamento cuenta con una variedad de climas, de pisos ecológicos, ¿no? Podemos tener al norte áreas muy verdes, una vegetación exuberante, y en el sur del departamento tenemos zonas muy áridas, ¿no? Y al medio tenemos una cordillera, y adicionalmente tenemos uno de los lagos más grandes de- de Sudamérica, ¿no? Tenemos, como se puede ver, al norte el Amazonas, tenemos valles interandinos, tenemos una región altiplánica que está en la parte inferior del departamento. Tenemos la región de los Yungas, que se encuentra en este sector más o menos, y tenemos el lago Titicaca. Esas son las características físicas de nuestro departamento, donde se encuentran nuestros municipios, y va a determinar esto también en la conservación del patrimonio documental. Vamos a ir viendo más adelante cómo va a determinar los elementos geográficos, van a determinar la conservación del patrimonio documental. Bueno, tenemos en el Departamento de La Paz, dentro de la parte administrativa política, 80 municipios aproximadamente, 20 provincias, ¿no? Los órganos que van a administrar el departamento son la gobernación y los municipios, ¿no? Y ahora vamos a hablar principalmente de los municipios. En el departamento de La Paz podemos ver eh, que existe una variedad de temperaturas, ¿no? O sea, este es un mapa que está extraído del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, del CENAMI, donde podemos ver las diferentes temperaturas anuales que tiene nuestro departamento. Por ejemplo, podemos ver que en la provincia Abel Iturralde existe un nivel de temperatura superior, ¿no? En el mapa podemos ver cuatro colores: un naranja, un amarillo, un celeste y un azul, ¿no? Los colores más vivos, más rojos, van a ser los colores que van a determinar la temperatura, una temperatura mayor a los 20 grados, ¿no? Vamos a ir bajando, descendiendo, y vamos a ver una línea celeste donde podemos ver la cordillera. Podemos retroceder a este mapa nuevamente y podemos ver que el departamento la cordillera cruza de manera transversal el departamento, y eso va a determinar también la temperatura del departamento, ¿no? Podemos ver aquí que hay provincias, por ejemplo, que van a tener un nivel de temperatura mayor en el año, como Isabel Iturralde, Franz Tamayo, Sudyungas, Inquisibi, Caranavi, Noriungas, Larecaja, Bautista Saavedra. Van a ser provincias con un nivel de temperatura
mayor incluso a los 20 grados, ¿no? Entonces, eso nos va también a ayudar a programar, a gestionar nuestros archivos, nuestra documentación en el sentido de en el sentido de la conservación. Pero ¿cuáles son las variables para que la temperatura sea tan diferente en nuestros departamentos? Son los suelos, las alturas, las pendientes. Esta, esta variedad de topografía en el departamento va a generar esta diferencia tan contrastada entre climas, por ejemplo, en los que tenemos al sur, que van a ir puede ser de 0 grados a 14, a 7, de 14, 7, hasta 15 grados, por ejemplo, en Gualberto Villarruel, en Pacajes, en Ingavi, ¿no? Entonces, eh, esto nos va a determinar también la riqueza de nuestro departamento en esta variedad de climas y también la forma de tratar nuestros documentos y nuestro patrimonio, la forma de conservar nuestro patrimonio. Se puede ver que existen regiones en el departamento. Hay la región de los valles y los yungas, que la temperatura media de este sector varía entre 28 grados centígrados, las partes más bajas, hasta 12 grados centígrados en las partes más altas. Tenemos la región del altiplano, que está determinada por el color azul que pueden ver en sus pantallas, con temperaturas medias que oscilan entre 0 grados centígrados hasta los 16 grados centígrados. Tenemos la región de la Amazonía, donde las temperaturas alcanzan los valores a veces por encima de los 28 grados centígrados. Entonces, esto va a determinar en muchos casos el deterioro de de los documentos de los municipios, ¿no? Entonces, tanto en la región de la Amazonía por la alta temperatura como en la región altiplánica más fría, también va a existir problemas, ¿no? En temas de conservación de documentos. Pero van a ser diferentes las formas de abordar estos problemas en torno a la documentación de los municipios. Muy bien. Ahora quería hablarles acerca de la parte legal de lo que es el patrimonio. Hemos hecho una referencia a la temperatura, porque la temperatura va a determinar la conservación de nuestros documentos, de los documentos de los municipios. Esos documentos que pueden llegar a tener más de 50 años, que ya son parte ya se han convertido en patrimonio documental de la nación, van a tener que ser resguardados en ambientes adecuados. En ese sentido, quiero compartir con ustedes la legislación en torno a lo que va a ser la conservación del patrimonio documental, ya sea de un municipio, de un departamento, de toda la nación, ¿no? Porque cuando los documentos pasan a tener más de 50 años y los valores primarios, que son los administrativos, los contables, los legales, se pierden y se asumen los valores eh, más históricos, los valores históricos cobran fuerza, esta documentación se convierte en patrimonio documental de la nación, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente también es patrimonio, pero en este rango ya de los 50 años tiene mucho, mucho más valor, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar principalmente de las dos leyes principales o las dos normativas principales acerca del patrimonio documental. Por un lado tenemos a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 99 nos dice: la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. El Estado asumirá con fortaleza la existencia de culturas indígenas originario-campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones.
será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país. En este artículo 99, ¿qué nos quiere decir la Constitución en relación a los municipios? Es que bueno, tenemos por un lado la documentación del municipio generada por el municipio, pero también puede ser que dentro de la jurisdicción del municipio existan manifestaciones culturales, existan documentación que no sea que no sea relacionada con el municipio de manera directa, pero van a conformar el patrimonio documental del municipio, ¿no? Entonces, el municipio va a tener que actuar también en función al resguardo de esta documentación, de todos estos materiales culturales que son en bien del municipio y también del Estado plurinacional, ¿no? Tenemos el artículo número 100 que dice, el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescindible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley de acuerdo con la ley. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, y aquí hago referencia histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folclore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano de acuerdo con la ley. Eso nos quiere decir que existe una responsabilidad para tener los cuidados con la documentación histórica de los municipios, ¿no? O sea, la ley nos indica que se debe realizar un registro, una protección, una restauración de todos estos bienes culturales, ¿no? Que actualmente ustedes generan documentación, se generan en los municipios documentación, pero esa documentación en un futuro va a ser histórico, ¿no? Eso va a ser documentación histórica, por lo tanto es importante que se resguarde, ¿no? Desde ahora y también los documentos que ya tienen una antigüedad. Bueno, el artículo 101 dice, es patrimonio de de las naciones y pueblos indígena originario campesino, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinas y comunidades interculturales. En este caso, lo que nos dice la ley es que, eh, bueno, podemos inferir que la ley indica que todas las manifestaciones culturales que se pueden realizar, por ejemplo, en la jurisdicción de un municipio, son también de responsabilidad del municipio para que las pueda registrar, las pueda valorar, incluso las pueda declarar patrimonio, ¿no? Eso vamos a ver un poquito más adelante con lo que va a ser la ley de patrimonio cultural. Bueno, esta normativa ya tiene el rango de ley, ha sido emitida el 23 de mayo del 2014 y es muy importante que como los municipales tengamos conocimiento de que esta ley existe y cuáles son, qué facilidades nos puede dar para salvaguardar nuestro patrimonio o para revalorizar nuestra cultura, ¿no? Bueno, el objetivo de esta ley, como dice en su artículo primero, es normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, procesos de declaratorias y salvaguardia del patrimonio cultural boliviano. Entonces aquí nos está indicando que esta ley es específica para lo que va a ser todo lo que es patrimonio cultural, donde se encuentra el patrimonio documental, ¿no? Todos los documentos. El artículo 4 indica las definiciones. ¿Qué vamos a entender por patrimonio documental? Según la ley 530, el patrimonio documental
que en algunos casos bueno, el patrimonio documental en todos los casos son los bienes culturales de los fondos de archivo. Esto nos hace referencia, por ejemplo, al fondo del municipio, digamos, del municipio de Coroico, ¿no? Entonces, tiene más de 50 años, es histórico, de la misma manera, si está en un archivo todavía de gestión o un archivo central, tiene su calidad de patrimonio, entonces aplica esto, ¿no? Es un patrimonio documental, también es los temas de las partituras musicales, por ejemplo, de algunos, puede ser de algún músico de algún municipio, puede ser audiovisuales, algún video que haya generado alguna persona del municipio, incluso el mismo municipio tal vez tiene sus videos, las imágenes que genera el municipio, las personas, tal vez un fotógrafo del municipio que tiene eh, fotografías antiguas, todos estos tipos de documentos, ya sean en soporte físico o electrónico, van a ser considerados como patrimonio documental. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por propiedad de patrimonio cultural? El patrimonio cultural es de propiedad colectiva del pueblo boliviano y por tanto de interés público, representado por el Estado en sus diferentes niveles. Eso quiere decir que cuando ya el patrimonio tiene, cuando la documentación tiene un rango de patrimonio, eh, es propiedad colectiva del pueblo boliviano, es la memoria social del país, ¿no? Entonces hay que tener los cuidados para proteger esta documentación. La custodia. En las anteriores intervenciones de los licenciados Simón Cuba y Problema Mani hablábamos de la custodia, ¿no? ¿Quiénes son los custodios de la documentación? En este caso, el municipio. Aquí entendemos como, según la ley, entendemos que es el deber de resguardar la posesión compartida o individual del patrimonio cultural del pueblo boliviano para su protección, ¿no? Entonces, el custodio tiene que proteger este patrimonio documental. La conservación. Aquí ya vamos a entrar en el tema de la conservación. ¿Qué se entiende por conservación? Es la acción conjunta, planificada y articulada para el mantenimiento y permanencia de los valores del patrimonio, evitando la marginación, tergiversación, deterioro o destrucción de los mismos. Esto aplica igual de manera directa a los archivos municipales para generar planes, programas de organización documental y también de conservación, ¿no? Y de declaratorios de patrimonio, como vamos a ver en un minuto. La clasificación del patrimonio cultural material. El patrimonio cultural material en Bolivia se divide en dos: patrimonio mueble y patrimonio inmueble. ¿Dónde se encuentran los documentos del municipio? Se van a encontrar en lo que se denomina patrimonio cultural material mueble, que dice son los productos materiales de la cultura susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresiones o testimonios de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor histórico ancestral, documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, folclórico, musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, nutricional y tecnológico. Entonces, entra la documentación como un cultural material mueble. Finalmente tenemos un artículo que me ha parecido muy interesante para mencionarles el día de hoy, que es la declaratoria de entidades territoriales autónomas que está dentro de la ley 530, que le da la facultad a los municipios de poder emitir declaratorias de patrimonio. ¿Qué nos dice el artículo 36? Dice, los órganos legislativos de los gobiernos autónomos, departamentales, municipales e indígena, originario campesinos, en razón del interés que revista un bien o manifestación cultural, podrán emitir declaratorias de patrimonio cultural en el marco de su jurisdicción y competencia. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay una tarea que puede realizar ya desde cada uno de los municipios en caso de que sean
los responsables de archivos, o sea, secretarios de cultura de los municipios. Esta es una tarea que se puede analizar, declarar patrimonio cultural a la documentación del municipio para su tratamiento. Esto les va a servir para generar, digamos, un poco más de institucionalidad en su archivo y para mostrar, ¿no? Qué joyas tienen en sus archivos, ¿no? Esto de alguna manera también puede ser, se puede colaborar desde el Archivo La Paz para encaminar a gestionar estas declaratorias de patrimonio para la redacción, para realizar un diagnóstico en caso de que ustedes encuentren documentación antigua de mucho valor. Sería ideal realizar un diagnóstico. El Archivo La Paz, yo considero que el director estaría puesto a que estaría muy de acuerdo en que se haga un diagnóstico de la documentación antigua que tienen para que dentro de sus gobiernos municipales o en las sesiones de los consejos, en el consejo, en la administración del consejo de los municipios, se pueda emitir la declaratoria de patrimonio cultural documental, ¿no? De cada archivo municipal, en caso de que así fuera, ¿no? Entonces, eso es una de las prácticas o tareas pendientes que me parece que pueden tener para ir viendo si se puede generar esta declaratoria de patrimonio desde su municipio. Bueno, esa es la parte de la legislación que les quería comentar. Ahora, todo esto desencadena, el tema de patrimonio va a desencadenar eh, en programas a nivel mundial como es el patrimonio, perdón, como es el programa de memoria del mundo. Y quería hacer referencia a esto porque algunas veces nosotros consideramos que los papeles que están en nuestras oficinas o que hemos visto papeles en una casa muy antigua no tienen valor. Vamos a ver cómo se puede hacer un diagnóstico de esta documentación. Incluso se puede encontrar cosas que son de valor mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la UNESCO acerca de el patrimonio documental? Dice, el patrimonio documental es una agrupación de documentos que debido a que refleja la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad y que demuestra la diversidad de las culturas e idiomas, forma parte del patrimonio de la humanidad. Eso quiere decir que nuestros documentos podrían formar parte del patrimonio de la humanidad en caso de que tengamos algo muy, muy valioso, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se han ido transformando la documentación que se encontraba, por ejemplo, en algún municipio deteriorada o botada, digamos, en un pasillo, cómo se ha ido organizando y se la ha ido trabajando. En lo que son documentos de papel, vamos a ver aquí lo que lo he denominado de la basura al archivo, como también el licenciado Miguel Pacheco nos decía hace 2 días que la Comibol había sido construido desde la basura hasta lo que hoy día es un gran archivo, con la ayuda de Edgar Ramírez. Ver también que existen otros casos, como este que se dio el 15 de abril del 2014, cuando en la en Sorata, eh, nos constituimos al pueblo de Sorata y vimos que la documentación se encontraba en este estado, ¿no? Y nos pedían que si se podría recogerla y llevarla a otro lugar, por ejemplo, al Archivo La Paz, para su conservación, ¿no? Bueno, esta documentación es patrimonio y se encontraba en este estado. Puede ser que en muchos de sus casos la documentación también se encuentre en ese estado y lo ideal es ver cuál es la solución, ¿no? Porque eh, puede haber varias soluciones. Una es implantar un archivo en el mismo municipio o tal vez transferir alguna documentación, si no se tienen los recursos, a otra institución para que lo pueda resguardar de manera temporal hasta que se den las condiciones para que regresen. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo se encontraba, ¿no? Todo esto es de Sorata, lo que es la de Caja. Y posteriormente a esto esta documentación llegó al Archivo de La Paz, se lo limpió, se lo organizó
y los estudiantes de la carrera de historia trabajaron este patrimonio y lo convirtieron en lo que ven en las imágenes de abajo, organizando después de este procesamiento que nos hablaba el licenciado Simón Cuba y el licenciado Froilán, de todo este procesamiento, la documentación llega a tener este orden a partir del trabajo de los estudiantes de la carrera de historia, que van limpiando, trabajando, van describiendo, y el resultado de esto es un catálogo, ¿no? Un catálogo que describe pieza por pieza, expediente por expediente, qué existe de información en estos archivos históricos. Este archivo de Sorata tiene documentación desde 1828, si no me equivoco. Entonces, son más de 150 años de documentación que se iba a perder, y lo que se ha hecho es resguardarlo y colocarlo después en sus cajitas, en sus sobrecitos para que estén bien conservados, ¿no? Como se puede ver en las imágenes que pueden apreciar al final. Ese es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer con la documentación desde el punto de vista del patrimonio. Y otro ejemplo es el de las fotografías, ¿no? Tenemos a este señor que se llama Damiana Inacepita, tal vez algunos de ustedes lo conoce. Este señor nació en 1921 en el municipio de Toledo, a casi 50 kilómetros del departamento de Oruro, ¿no? Este señor es él había trabajado en la agricultura, él es del área rural, ha trabajado también como minero. Posteriormente ha viajado también a la Argentina, ahí ha aprendido el arte de la fotografía y ha llegado nuevamente a Bolivia y ha comenzado a trabajar desde la fotografía, ha comenzado a registrar momentos de las poblaciones. Por ejemplo, aquí tenemos a Caracoles, Inquisibi en 1960. Todas estas imágenes forman parte de un archivo. Les voy a indicar de qué archivo al final. Por ejemplo, luego tenemos acá a Inquisibi en 1962, Arcopongo, dos mineros, que están, un niño y una persona mayor que están en Arcopongo, en Inquisibi. Tenemos a un equipo de fútbol de Inquisibi de 1950 en Caracoles, ¿no? Tenemos posteriormente una imagen de los Yungas de 1958. Podemos ver que este fotógrafo iba recorriendo diferentes poblaciones, ¿no? Podemos ver esta imagen de la provincia Loaiza, de Yaco. Es una imagen para sacar un carnet de identidad. Entonces, todas estas imágenes que él ha ido sacando van a llegar a más o menos unas 5.000 imágenes, ¿no? El Museo Nacional, el Museo de Arqueología y Folclore ha rescatado este fondo fotográfico, todas las fotografías de este fotógrafo, y las tiene resguardadas y conservadas en sus archivos. Este fotógrafo es un itinerante, ha recorrido diferentes provincias, tanto de Oruro, de Potosí, de Cochabamba, y actualmente ya ha sido declarado patrimonio y es memoria del mundo ante la UNESCO el año 2020. El Archivo La Paz también ha colaborado para que se pueda generar esta declaratoria, y Damián Ayma Cepita, este fotógrafo del área rural, ha sido declarado Memoria del Mundo. Este es un ejemplo de lo que podría pasar en alguno de los municipios donde se encuentre, por ejemplo, algún fotógrafo que tiene un archivo o que ha resguardado imágenes del municipio. De manera paralela también esto va a servir para realizar, por ejemplo, la historia del municipio, ¿no? Vamos a ver aquí otra iniciativa que ha habido mediante Facebook. Son personas que van subiendo fotografías de diferentes localidades. Sin embargo, no existe, digamos, un lugar físico, o no existe en la fotografía en papel o en negativo, y no se sabe dónde están, ¿no? Entonces, lo ideal es que los municipios también desde el área de desde la Secretaría de Cultura puedan generar tal vez algún proyecto donde se pueda rescatar esta fotografía
del municipio, ¿no? En eso también podríamos colaborar y no habría ningún problema y muy gustosos colaboraríamos. Por ejemplo, tenemos esta fotografía de 1960 de los balseros de Titicaca. Al fondo dice Arboleda de Chuacocán, ¿no? Creo que hay personas de Chuacocán y que nos están viendo, entonces tal vez van a lograr reconocer ese lugar. Tenemos fotografías, por ejemplo, de Guarina, del mercado de Guarina en 1960, ¿no? Tenemos una vista de la iglesia de Ilabaya, en la provincia de Larecaja, en 1930. También tenemos, por ejemplo, una vista de la plaza de Mocomoco. Tenemos la Hacienda Sayani de la provincia de Loaiza, el Día de la Virgen de las Viñas, patrona de la hacienda, ¿no? Muchas de estas fotografías pueden ser que estén sacadas de libros o pueden ser que sean de archivos personales, ¿no? Entonces, es importante también ver quiénes son las personas más antiguas del municipio, quienes han resguardado fotografías, quienes incluso son historiadores locales para poder generar con ellos una historia del municipio, de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, esta es la plaza principal de Quime, es una fotografía de 1973. Aquí tenemos la fotografía de Coroico de 1970, muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Con tantos hoteles y con todo el comercio que hay en Coroico. Otra de Mocomoco, es en la provincia de Camacho, en 1955. Una procesión en Cairoma, en 1930. Una fotografía muy linda que es la Central Agraria Carhuiza, Charapaca, municipio Batallas de la provincia de Los Andes. Una fotografía antigua también, ¿no? Que podemos ver, muy antigua, de 1900. Un pelotón de fusilamiento en la localidad de Pelechuco a principios de 1900. Esto estaría relacionado incluso con la guerra del Acre, ¿no? El sector y el movimiento de tropas. Tenemos la plaza de Chulumani en la década de los 30, fotografía en blanco y negro. Tenemos a la iglesia de Quime, que es una de las más antiguas de la provincia. Tenemos al municipio de Huanay, una segunda sección de la provincia de Larecaja, y así podemos ir recopilando, recolectando nuestro patrimonio fotográfico municipal eh, en todo el departamento de La Paz, ¿no? Y a futuro incluso tal vez armar un museo como lo estaba haciendo nuestro compañero Marco Choque en Irupana, generar un pequeño museo del municipio donde los visitantes o los turistas que pasen puedan ver cuál es la historia de nuestro municipio y así entender también cuáles son las características de la región o de la jurisdicción que ocupamos. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo conservar todo este patrimonio, ¿no? Todos estos documentos, estas fotografías, estos papeles, estos videos que tal vez van a aparecer en algún momento, periódicos acerca del municipio, ¿cómo los vamos a conservar? Para, para entender la parte de conservación, tenemos que entender cuál es el objetivo, digamos, de la conservación, o el objetivo de esta parte es identificar los elementos generales de la conservación para preservar los documentos municipales durante su ciclo vital. Visto que la documentación con las explicaciones del licenciado Simón Cuba y del licenciado Froilán, hemos visto que el documento tiene un ciclo vital, ¿no? Es como, se puede decir como una persona o como un animal o como un ser vivo, podemos decir, ¿no? Nace, tiene un funcionamiento y también tiene un momento de que pierde sus funciones y se vuelven algo más histórico, ¿no? Entonces, esos elementos también se van a relacionar con el área de conservación de la documentación. Para tener, digamos, un nivel de conservación adecuado en nuestros municipios,
tenemos que tener tenemos que tener las condiciones adecuadas, tenemos que generar normativas, tenemos que generar una administración y sistematización de la documentación, que es lo que nos hablaban al día de ayer. ¿Para qué? Para prevenir las alteraciones. Podemos ver en su pantalla, en la parte superior derecha, un documento que ya ha sido, ya está muy deteriorado, ha perdido su composición física, prácticamente la celulosa, todos los componentes que hacen al papel han desaparecido y por eso se está destruyendo, ¿no? Esto va a afectar la funcionalidad. La funcionalidad del documento es que uno lo pueda revisar, pueda leer el contenido, pueda entender de qué se trata. Ese documento va a perder esa funcionalidad, la información se va a perder. eh, y qué tal si es un documento, por ejemplo, fundacional del municipio, ¿no? Un documento que habla de los primeros documentos del municipio. Es muy grave, digamos, que pase eso, ¿no? Con algún documento de ese tipo. Y esto también bueno, una buena conservación nos va a garantizar la autenticidad, ¿no? Podemos decir, este documento está bien conservado, es nuestro primer documento del municipio, el más antiguo que tenemos, ¿no? Pero si está roto, si está deteriorado, ya no sería tan auténtico tal vez, ya estaría sujeto a duda, ¿no? Perdería su integridad y también su utilidad, ¿no? Porque ya no se lo podría consultar, sería algo que casi, casi como desecho, ¿no? Casi que ya no serviría. Para eso tenemos que tener instalaciones adecuadas y un personal también capacitado, ¿no? Este personal no es necesariamente tiene que venir de otro lugar, puede ser también del lugar o puede ser también capacitaciones, por ejemplo, el Archivo La Paz o con otras instituciones, ¿no? Pero dentro de lo que se va a hacer la conservación podemos ver las causas de deterioro y las medidas preventivas. ¿Cuáles son las causas del deterioro de los documentos y del patrimonio documental? Las causas del deterioro van a ser principalmente las condiciones ambientales. Esto hablábamos hace un momento cuando veíamos la temperatura del departamento y según las regiones, las condiciones ambientales, las formas de almacenar en estas condiciones ambientales, las condiciones de almacenaje y la mala manipulación van a determinar, van a ser las causas del deterioro del deterioro de la documentación. Podemos dividir, digamos, las causas en físico-materiales, por ejemplo. Las físico-materiales van a estar determinadas por el almacenamiento, van a ser los golpes, las ataduras de los expedientes, los clips, las grapas, los adornos, todos estos que van a atacar de manera directa al material, al papel, son estos los daños físico-materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos las roturas de las hojas, las manchas de grasa de los dedos, de la saliva, el desprendido de los bordes, la contundencia del atado. En algunos casos los expedientes o los folders se los coloca con una cinta, con una cinta dura que puede romper las hojas y puede ir deteriorando una tras una todas las hojas y eso nos va a generar un problema de conservación. La decoloración por las fotocopias y esta consulta constante también, este manipuleo constante puede deteriorar la documentación. Y aquí para comentarles que eh, a veces tomar previsiones en torno a la conservación de nuestros documentos, en el caso del municipio, son más económicas ahora que en el futuro, porque un documento que se deteriore en 10 años, va a ser mucho más costoso restaurarlo que un documento que se conserve en el presente. Si el día de hoy, digamos, invertimos en la conservación de los documentos del municipio, nos vamos a ahorrar mucho dinero a futuro porque no vamos a entrar a un proceso de restauración, porque los procesos de restauración documental necesitan muchos mayores eh,
condiciones y dinero para poder hacer restauración. Entonces, el consejo, digamos, puede ser aquí, como para cesar paréntesis, que hacer una buena inversión en los archivos es bueno porque a futuro genera, no va a generar gastos, ¿no? Entonces, si hoy día conservamos, mañana no vamos a restaurar. Bueno, la parte de cierro paréntesis, bueno, las causas físico-ambientales van a estar determinadas por dos factores: el clima del lugar donde se resguardan y el clima del lugar donde se encuentran los documentos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto que parece muy similar? El clima del lugar donde se encuentran los documentos es la región, lo que estábamos hablando en el mapa de inicio. ¿Qué temperatura es la que tenemos en nuestra región, en nuestro municipio? ¿Y en dónde resguardamos? En un depósito, en el segundo piso, en el tercer piso del edificio o en el pasillo, ¿no? Esos van a ser los factores físico-ambientales que van a determinar el deterioro también. Tenemos dentro de lo que va a ser la humedad y la temperatura, que es el factor más importante. Bueno, tenemos que hablar aquí que la documentación de papel está hecha de celulosa y, como les decía también el licenciado Simón, esta celulosa no solamente es un material seco, sino contiene un porcentaje de humedad para que mantenga su estabilidad. Ahora, esta humedad tiene que ser un porcentaje exacto. Si supera la cantidad que se requiere en el papel, esto va a generar una descomposición. Es como que estuviéramos haciendo podrir el documento, ¿no? Va a ser un lugar propicio para que aparezcan microorganismos e insectos. Y al contrario, en las regiones más secas del departamento podemos ver que este documento se puede hacer más frágil porque está perdiendo su humedad y se está volviendo como una cáscara de huevo que se va quebrando. Tiene esa fragilidad. Ahora, otro elemento importante también a considerar es la oscilación del medio ambiente. ¿Qué quiero decir con oscilación? Los cambios bruscos de temperatura en la región, en el municipio. Por ejemplo, a madrugada tenemos 3 grados bajo cero y al mediodía tenemos 20 grados, ¿no? Entonces, esos cambios bruscos van a generar una contracción y una dilatación en los documentos, y esto va a generar que estos enlaces estructurales, estas fibras que pueden ver a su derecha, que es de lo que está compuesto, esas son imágenes microscópicas del papel. Ahí pueden ver cómo están enlazados los hilos del papel. Eso se va a ir rompiendo. Entonces, por lo tanto, los documentos se van a ir deteriorando, y alguna vez les ha debido ocurrir que han levantado un documento y se les ha deshecho en la mano. Eso quiere decir, por ejemplo, que ese documento ha perdido toda su concentración de humedad y prácticamente es como arena, ¿no? En el otro caso, cuando uno alza un documento y es como un trapo, es que tiene una carga de humedad muy fuerte. Para entender pero todo esto se controla con lo que es la humedad relativa y la temperatura. Ahora vamos a ver qué es la humedad relativa. Es un término que se utiliza mucho en los archivos, que es la cantidad de humedad que tenemos en un ambiente en relación a la temperatura. Para eso les voy a mostrar este video que nos puede explicar un poco cómo entendemos la humedad relativa y la temperatura. Bien, ahí hago un stop para que podamos relacionarlo con la imagen, la primera imagen de la temperatura del departamento. Cuando tenemos regiones con una alta temperatura, eh, quiere decir que vamos a tener una alta humedad, que el aire puede concentrar mayor cantidad de humedad. Por eso, cuando vamos a regiones tan calientes como
Santa Cruz, digamos, ¿no? Pando, el mismo norte de La Paz, sentimos que el aire es muy húmedo. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura hace que el aire pueda albergar mayor cantidad de humedad. Y al contrario, en regiones más al sur del departamento, el aire es más seco, por lo tanto, la humedad va a ser menor. Eso también va a ser un problema, ¿no? Entonces, y el punto de rocío que nos indica aquí, lo vamos a ver, es la cantidad máxima que puede tener de humedad, tanto en un clima frío como en un clima cálido. Bien, ese es un ejemplo de cómo se va a comportar el aire, la temperatura y la humedad, ¿no? Y cómo nos puede afectar en los archivos. Cuando existe mucha humedad, es porque es un sector, un sector cálido. Por ejemplo, en el norte de La Paz va a existir, va a haber temperaturas altas, la humedad va a fluctuar más. Mientras que en los sectores más bajos, la humedad va a disminuir por la temperatura, ¿no? Entonces, esos factores los vamos a considerar en un diagnóstico al momento de realizar nuestro trabajo en archivo. Podemos revisar la página del CENAMI y podemos ver cuál es la temperatura en la que se encuentra nuestro archivo para poder tomar buenas decisiones al momento de la conservación. En el ámbito de la luz también es otro elemento que va a estar, puede afectar de manera directa la documentación. Por ejemplo, dejar la documentación al aire libre sobre la luz del sol o el sol directamente va a tener una acción de colorar las tintas, va a provocar una reacción química y va a generar amarillamiento, ¿no? También por un lado es malo la luz y por otro lado también es bueno porque la luz va a tener una acción germinicida, va a eliminar microorganismos y algunos insectos, pero esto en niveles controlados, ¿no? O sea, no es ponerlo al sol, el documento, y con eso ya lo estamos arreglando, ¿no? Sino que la luz controlada, eh, con ciertas características, va a tener una acción germinicida, va a eliminar los insectos y va a eliminar también los microorganismos. Bueno, también en los archivos se utiliza la luz incandescente para poder
no se utiliza la incandescente porque generan calor y más bien se utilizan actualmente los focos LED de color blanco, ¿no? Bueno, esto es en el tema de lo que va a ser las causas físico-ambientales determinadas por la humedad y la luz. Tenemos también causas químico-ambientales, ¿no? Puede ser que algún municipio esté cerca de alguna planta industrial, alguna mina, entonces eso también puede generar deterioro en la documentación. Puede generar combustión, fermentación, hidrólisis, oxidación de los documentos en zonas industriales, ¿no? Bueno, y aquí también otro elemento que es nocivo son todos los elementos metálicos que no sean inoxidables, como son las grapas que podemos ver en la imagen, cómo las grapas afectan al documento, generan una oxidación en el papel y el papel comienza a deteriorarse a partir de eso, comienza a descomponerse. Esa oxidación de los metales se traspasa al documento y eso es un elemento químico que está afectando la química del papel para su conservación, ¿no? Se está deteriorando. Las causas biológicas. Y aquí seguramente muchos han debido ver este tipo de amigos en sus archivos, ¿no? Agentes biológicos como roedores, insectos, bibliófagos, xilófagos o microorganismos afectan los archivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las termitas, tenemos al pez de plata, este es un insecto muy característico de los archivos, que es el pez de plata. Tenemos a los roedores, a los hongos, a las bacterias. Existen insectos que comen el papel, que se alimentan del papel, como las termitas y otros, y existen otros insectos que hacen sus nidos en el papel, ¿no? Entonces, buscan este lugar para hacer sus nidos. Otros roedores también pueden roer el papel o los hongos pueden deteriorar de esta manera casi irreversible el papel, ¿no? Entonces, esos microorganismos y bacterias también son causas biológicas de deterioro de los documentos. También existen causas extraordinarias. Aunque pueden ser poco comunes, uno nunca puede estar alejado de estas causas extraordinarias. Puede ser una inundación, puede ser un incendio. Por lo tanto, digamos, al momento de evaluar el lugar donde tenemos que colocar nuestro archivo, hay que ver que posiblemente puedan pasar estas cosas, ¿no? Puede ser una convulsión social, como la que podemos ver en la parte inferior izquierda, donde se quema la documentación por algún conflicto en el municipio o en la provincia o en el departamento. Puede haber este tipo de deterioros, causas irreversibles como es el incendio, ¿no? O una inundación. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de planificar la organización de un archivo. Otro también es deteriora la documentación, es el ser humano, degrada el documento por la manipulación. Hay muchos casos donde la documentación va de escritorio en escritorio, se guarda en un lugar, la gente come encima del documento y va deteriorando el documento, ¿no? Y si es un documento muy importante, ese documento ya tiene un tiempo de vida, ¿no? Los documentos, todos los materiales, todo lo que es química, material orgánico en la vida, tiene un tiempo de fin, ¿no? O sea, toda la materia se destruye. Entonces, cuando nosotros manipulamos de mala manera la documentación, estamos acelerando esta cámara de destrucción, estamos haciendo una cámara de destrucción de la documentación, ¿no? Entonces, una buena práctica es conservar la documentación, cuidar la documentación de la mejor manera para que aguante el mayor tiempo posible, no se preserve y que sea parte de la historia de nuestro municipio. Eso es lo que son las causas de los deterioros, ¿no? Para la conservación. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar como municipio en el momento en que estemos organizando nuestro archivo o en el momento en que estemos queriendo por lo menos cuidar nuestro archivo? Digamos que no estamos en la capacidad todavía de organizarlo, sino queremos hacer una prevención. Podemos tomar algunos de estos elementos para prevenir la desaparición de los documentos. En caso de que estuviéramos ya
en la posibilidad de tener un depósito para los documentos, tenemos que reunir algunas condiciones, ¿no? Como les decía, la humedad relativa, tenemos que hacer un análisis de esta humedad relativa para ver si van a estar bien ubicados nuestros documentos. En caso de que no sea así, por lo menos buscar el lugar más frío y menos húmedo, ¿no? Esas serían las dos recomendaciones más importantes. También la ventilación del ambiente, pues es importante. Evitar el ingreso del polvo, de la luz, sellar las ventanas para evitar que ingresen microorganismos, insectos, incluso a veces las palomas, los roedores pueden ingresar, entonces eso hay que evitar. Hay, hay que generar un programa de mantenimiento, ¿no? De limpieza, ¿no? Porque como es un lugar donde eh, es oscuro y es húmedo, se puede generar muchos microorganismos, incluso insectos, peligrosos, ¿no? Nocivos. Eso hay que tener, digamos, un programa de mantenimiento para eliminar todos estos elementos que pueden ser dañinos, tanto para la documentación como para los seres humanos. Recomendable eh, ubicar, digamos, si ustedes en algún momento van a tener la posibilidad de decidir cuál va a ser el lugar donde se va a ubicar el archivo, sería recomendable el segundo piso, evitar los sótanos, evitar las zonas de humedad para poder resguardar de mejor manera nuestros archivos municipales. También hay que ver que el archivo o el lugar donde se guarden los documentos sería que no tenga cañerías expuestas, evitar que sea un lugar donde se deja material en desuso. Ustedes saben que a veces se necesita un depósito y dicen cuál es el más cercano a un depósito, es del archivo. Ahí métanlo todo, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que evitar por darle, digamos, el verdadero valor a la documentación para conservarla, ¿no? Bueno, después podemos ver también que hay que limpiar los muebles, hay que generar espacios entre muebles y muebles para poder hacer limpieza. Lugares muy angostos pueden generar también problemas o peligros. Una prioridad en ese lugar donde se guardar los documentos es no comer, no beber, para evitar atraer insectos, ¿no? Una pequeña porción de miga, una pequeña porción de algún líquido dulce puede atraer insectos y ahí se puede generar una infestación de los insectos, ¿no? Se puede generar un nido de insectos y eso puede deteriorar también nuestros documentos y además que nos va a generar un gasto extra, ¿no? Una limpieza, una fumigación, todo eso se puede evitar. Eh, las ventanas, lo mejor es que estén mayor tiempo cerradas para que evitar también el ingreso de algunos contaminantes, que pueden ser, ¿no? Tal vez gases y demás contaminantes. En el ámbito de la estantería, que ustedes veían que en Irupana se había colocado estantes, en el Archivo La Paz también tenemos otros estantes especiales, pero dentro de lo que puede ser, digamos, una guía para ustedes en caso de que se hayan animado ya a comprar algún estante para poner por lo menos algunos documentos de la gestión municipal. Hay que tener, estas serían las características, ¿no? De la estantería propia para archivos, es que no tiene que tener materiales anticorrosivos, o sea, tiene que tener materiales anticorrosivos, a evitar la oxidación del mueble. Como hemos visto, la oxidación genera gases y esos gases van a afectar de manera directa al documento. Instalar los anaqueles 15 centímetros respecto al piso, o sea, la primera balda que podemos ver aquí tiene que estar 15 centímetros por encima del piso. Eso nos va a evitar en algún momento, si existe algún derrame de algún líquido, que los documentos no se dañen, ¿no? Tiene que tener 10 centímetros respecto del muro, ¿no? O sea, respecto a la pared. En muchos casos esto no se da por los espacios reducidos, eso no es algo muy obligatorio, pero sería lo ideal. No debe exceder los 2 metros con 30 centímetros de altura. Esto puede ser importante porque hay muebles muy altos que pueden ser peligrosos incluso para los funcionarios, ¿no? El cargar una caja muy pesada puede dañar también la integridad de la persona que esté trabajando. Hay que tener 1 metro de distancia entre los anaqueles, 90 centímetros de largo, 40 de fondo y 40 de alto es lo ideal para las bandejas, para cada una de las bandejas, pero todo esto está en relación a las unidades de conservación de nuestros documentos. Por ejemplo, si tenemos planos del municipio, no van a ser
de este tamaño van a ser más grandes, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis también, un diagnóstico de los tamaños, de los soportes que tenemos en el municipio. Las unidades de conservación, aquí ya podemos entrar a detalle un poco en lo que va a ser las cajas de conservación de los documentos. Las cajas, ahora las ideales, digamos, para archivos son las de polipropileno, que es un plástico que no tiene reacción química, no tiene emisión de gases. Eso se está utilizando en otros países, en nuestro país todavía no, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, las cajas de cartón neutro en el Archivo Nacional de Bolivia, en el Archivo de La Paz tenemos también cajas con una protección de papel bond eh, para evitar el deterioro de los documentos. Existen cajas en diferentes niveles. Existen cajas que nos van a permitir eh, evitar cualquier tipo de deterioro. Pero en caso de que no tengamos todo el presupuesto, porque algunas cajas son muy caras, podemos utilizar las cajas comunes como la que vemos a la parte superior derecha, revistiendo el interior con un papel bond, que es el menos ácido, ¿no? Es el que nos va a permitir darle una estabilidad a la documentación que está dentro de la unidad de conservación previo su limpieza, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También existen, eh, hay diferentes modelos de cajas para la conservación y también tienen una cierta resistencia, ¿no? Esta parte la voy a poner un poquito más rápido por el tiempo. También tenemos unidades de conservación tanto para microfilms, cintas de audio, cintas de video, fotografías y CDs. Es importante que ustedes en los municipios vean si tienen videos del municipio, si hay grabaciones de algunas entrevistas, si hay fotografías, si hay CDs, también puedan considerarlo dentro de la conservación, dentro del archivo, para que se reúna toda esta información del municipio, ¿no? No hay que votarlo, hay que tratar de conservarlo. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso de las fotografías, lo que se necesita son sobres individuales, sobres como el que podemos ver aquí abajo de un libro, de 4 solapas para guardar las fotografías o en su defecto las bolsas de polipropileno, de las cuales si alguien tiene este material y necesita, nos podemos poner en contacto para que les indique dónde lo pueden adquirir y cómo lo tienen que utilizar. Todos estos materiales tienen que ser químicamente estables, no tienen que ser ácidos ni tampoco tienen que ser alcalinos. Eso quiere decir que no tienen que haber tenido reacción a la humedad. Cuando un documento tiene mucha reacción a la humedad, se vuelve ácido o se vuelve alcalino, se vuelve quebradizo o se vuelve como trapo. Entonces tienen que ser lo más estables posibles para que sean como una especie de protección, sería la primera protección de nuestro documento, de nuestra fotografía, ¿no? Para las cintas de audio y video también habría que rebobinarlas y alejarlas de campos magnéticos, fuentes de calor, porque muchos de estos documentos también pueden ser inflamables, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para resguardar, por ejemplo, las cintas de audio, video, no acercarlos a lugares calientes ni a lugares con campos magnéticos, ¿no? En este caso de los CDs, las fotografías en negativo, de los DVDs, de los VHS, lo mejor son plásticos de polipropileno para resguardar toda esta documentación también previo, una limpieza general para evitar deterioros, ¿no? En el tema de la iluminación, para conservar de mejor manera los documentos, hay que evitar la exposición prolongada de la luz a los documentos, hay que evitar también que la luz sea mayor a 50 lux. El aparato que nos puede ayudar a medir eso es el luxómetro que lo tenemos a la derecha. Es un aparato que nos permite ver cuánta luz está ingresando, cuál es la densidad de la luz que está ingresando al archivo, entonces eso se tiene que controlar. O también pues, se puede ver la opción de no poner, de tapar las ventanas con cortinas y hacer que ingrese la menor cantidad de luz, ¿no? Y cuando se tiene que buscar la documentación, utilizar un poco de luz, ¿no? O sea, utilizar lo necesario como para poder ubicar,
sacar y resguardar la documentación. Posteriormente tenemos la humedad en los diferentes soportes. Por ejemplo, aquí tenemos un aparato muy interesante que es el Data Logger. Es un termohigrómetro. El aparatito que ven ahí sirve para medir la humedad. Entonces, este aparatito se lo deja, yo ya lo he probado, se lo deja en el lugar donde uno quiere establecer, digamos, un archivo y se lo conecta a la computadora y en el plazo de un mes nos va a decir cuáles son las fluctuaciones de humedad y de temperatura en ese espacio. Eso nos va a decir en la computadora que es apto o no es apto para que se resguarde la documentación en ese lugar, ¿no? Y por tipos de soporte, por ejemplo, para el papel, tenemos ciertas características. Para evitar la propagación de hongos y bacterias en el papel, no debemos exceder, por ejemplo, los 21 grados, nunca. Tenemos que mantenernos entre los 15 a 20 grados, mejor si es 15, ¿no? No se puede oscilar esta temperatura más de 2 grados, digamos. Si estamos en 15, tenemos que lograr que no suba a 19, a 20, digamos, ¿no? Mientras más estable sea nuestra temperatura y nuestra humedad, va a ser mucho mejor para los documentos. La humedad relativa está entre 45 y 50 grados, ¿no? Contar con este tipo de equipos también nos va a ayudar a conservar de mejor manera nuestro archivo. Este modelo, el modelo de este equipo es un Testo 147D Data Logger que nos va a ayudar para hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, tampoco es algo inaccesible para un municipio, yo creo que puede ser considerado para el momento en que ustedes estén instalando su archivo. Fotografía, las fotografías en blanco y negro, como las que hemos visto antes, se tienen que resguardar en una temperatura menor a 15 grados y una humedad relativa de 40 a 50. Los negativos de fotografía en color blanco a una humedad relativa de 30. Estamos hablando de que las fotografías tienen un nivel menor de grados, ¿no? O sea, tiene que ser en un lugar mucho más frío la conservación de las fotografías. Las fotografías a color, por el deterioro que sufre, por ejemplo, el color azul dentro de las fotografías, deben ser resguardadas a menos de 0 grados de humedad relativa y la humedad relativa 25. Se han debido fijar algunas veces que las fotografías se vuelven como amarillas, pierden un color, pierden el azul. Es por eso que es por la humedad y la temperatura en la fotografía. Esas fotografías solamente se van a poder mantener a esa temperatura. En este caso, si alguna persona del municipio tiene fotografías y la considera, digamos, como su colección personal, es importante que se hagan las gestiones para poder digitalizar o para que esas fotografías que son importantes para el municipio pasen al archivo del municipio, porque en manos de una persona particular se van a perder, ¿no? Se van a deteriorar y se van a perder. Y esa fotografía, por ejemplo, puede ser de la iglesia o de la plaza de nuestro municipio, ya no va a existir, ¿no? Entonces, ese, digamos, es otro proyecto que puede generar el municipio de rescatar las fotografías, viendo las características de conservación y si son fotografías o no del lugar para poder resguardarlas. De la misma manera, las cintas de audio. Ustedes saben que en las fiestas de los municipios o en las fiestas de los pueblos existen personas que hacen filmaciones, grabaciones. Esas grabaciones también, si están en el municipio, se deben resguardar a una cierta temperatura, a 10 grados de temperatura y a una humedad de 40 grados de humedad relativa, ¿no? Entonces, los requerimientos para los medios de imágenes y magnéticos son mayores a los del papel. Para los CDs, por ejemplo, la temperatura ideal son 14 grados y una humedad relativa de 40 grados. Y los microfilms, una temperatura de 17 grados y una humedad de 30 grados, ¿no? Entonces, ese es el panorama más o menos de las temperaturas y de las humedades que necesitamos para resguardar nuestra documentación en los archivos municipales. La ventilación. Un elemento importante para la conservación de la documentación en cualquier soporte es la ventilación. Hay que garantizar, digamos, el flujo adecuado de ventilación en los archivos, ¿no? Ustedes saben, hay un ingreso del aire y hay una salida del aire, pero este ingreso y esta salida debe evitar que ingresen insectos, por ejemplo, ¿no? Para que no se generen problemas con infestaciones de insectos.
La seguridad, como vamos a tener un archivo o tenemos un archivo, necesitamos extintores, ¿no? La clase A es la que se recomienda para los combustibles sólidos, que son madera, cartón, papeles y telas. No utilizaríamos la clase B, ni la clase C, ni la clase D. Pero la clase A en la que necesitamos es que no sea de polvo químico ni de agua. Entonces, una empresa a la que puede facilitarnos esta, bueno, esto es un momento así medio de propaganda, pero no hay otra, es Ergo, ¿no? Donde se ha podido ver que existen una variedad de, de extintores para industrias y también esto serviría para archivo, ¿no? Bueno, el manejo de la documentación para evitar los deterioros físicos es muy importante, ¿no? Hay que crear un reglamento de manipulación de los documentos, cómo se tiene que transportar. No se puede transportar, digamos, arrastrando un documento dentro de una bolsa. No, hay que tener, digamos, un procedimiento para el manipuleo, para la reproducción del documento, para el almacenaje y también para el cuidado de la persona que está manejando, porque los documentos antiguos en muchos casos tienen hongos, tienen bacterias y están inactivos estos elementos. Cuando uno los toca, los lleva a la boca, se activan los hongos, se activan las bacterias. Entonces es peligroso manejar documentación también, ¿no? No solamente para el documento es la conservación, sino la conservación para el que maneja, ¿no? Entonces, eso, no se debe hacer anotaciones ni señalizaciones con reglas de metal para no generar oxidación. No debemos colocar elementos autoadhesivos en los expedientes, en los documentos. Tampoco debemos doblar las esquinas y debemos evitar eh, en lo posible generar muchas fotocopias, fotocopiar el documento muchas veces, ¿no? Eso deteriora también el documento. Bueno, la limpieza preventiva va a ser algo que ya se va a comenzar a acostumbrar en el caso de que estén instalando su archivo municipal, es la limpieza de los documentos al momento de ubicarlos en sus estantes, en sus unidades de conservación. Se debe realizar caja por caja, expediente por expediente y hoja por hoja. La limpieza debe ser programada, todo debe ser con un personal calificado o un personal que ya haya recibido capacitación, ¿no? Para no generar problemas de salud incluso, ¿no? Podemos ver que las personas ahí están utilizando guantes y un barbijo industrial y su brocha para limpiar el polvo que existe en un expediente. En este momento, Mm. en este momento de limpieza preventiva también se van a quitar las grapas, los clips, las hojas que no corresponden, los pegamentos, a partir del uso de brochas y paños y batas, ¿no? Esa es la limpieza preventiva de la documentación que nos va a ayudar también a conservar. Bueno, la prevención nos va a ayudar en los archivos a resguardar la documentación y también nos va a ayudar a que tengamos toda la documentación accesible, ¿no? Vamos a poder tener documentación ah, de manera ágil, de manera limpia, para poder rendir cuentas, para mostrar también a la población del municipio que toda nuestra documentación está organizada. Eso también refleja la transparencia del municipio, también va a generar una difusión. Las personas que estén interesadas en la documentación del municipio van a poder acceder a la documentación que les corresponde. Y esto va a también cumplir la función del documento, ¿no? Un documento ha sido creado para, eh, para mantenerse en el tiempo, para hacer un testimonio de algún acto, ya sea del municipio, de alguna persona. Entonces, eso se va a mantener, eh, va a cumplir la función para la cual se ha creado el documento. Eh, bueno, eso es lo que podemos ver en el tema de conservación. Y finalmente, les quería hablar de si van a establecer un archivo. Me parece que es importante que tomen en cuenta la ubicación del inmueble en caso de que se haga una construcción, la proyección del inmueble, cuánta documentación generan para ver si ese lugar va a ser apto, digamos, para unos 10, 20 años, van a lograr poder
tener el espacio suficiente. Hay que ver el tema de los cimientos, la estructura, en caso de que sea un edificio nuevo. En caso de que sea un edificio antiguo, hay que readecuarlo ah, para que funcione como archivo. Ahí podemos ver, por ejemplo, el caso del Archivo Nacional de México, que ha sido reinstalado, ha sido reconstruido en base a una de las cárceles más grandes de México. Es en la cárcel, es el Palacio Negro. Entonces ahí se puede ver cómo se puede reconstruir un espacio pequeño o un espacio grande, acondicionarlo para un archivo, ¿no? A veces también reacondicionar algo es más caro eh, que, que construir algo nuevo. En el caso de que se construya algo nuevo, hay que ver el tema de cimientos, estructura, evitar las ventanas, evitar ventanas, pisos resistentes, no inflamables, fáciles de limpiar, los colores lisos, claros, no tapetes, no alfombras. El concreto descubierto también es dañino. En algunos casos se puede ver que por presupuesto se coloca el archivo en un lugar de concreto descubierto. Eso es dañino para los documentos. Techos impermeables, una buena instalación eléctrica, una instalación hidráulica lo más alejada posible, ¿no? Esto nos va a dar elementos para poder tener un archivo un poquito más organizado. Finalmente, con esto termino. Sea que ustedes tengan un archivo ya organizado, una idea de tener un archivo, es importante tener un plan de contingencia para la documentación. Hemos hablado los 2 días anteriores que existe responsabilidad acerca de la destrucción de la documentación. Entonces, tenemos que, si no tenemos un archivo, por lo menos podemos tener un plan de contingencia para la documentación, para prevenir las amenazas e impactos que puede recibir esta documentación del municipio. Hay que también velar por la seguridad de la documentación. Y esto se va a hacer en base a un reglamento con el Consejo Municipal o entre el archivero, la Secretaría de Cultura del municipio, que pueden generar un plan de contingencia para el tema de incendios, inundaciones, temblores, terrorismo, conflictos sociales, guerra. Uno nunca podía haber pensado que podíamos incluso poner pandemia, pero ya se ha dado la pandemia, entonces pandemia también incluye. Entonces, todo eso, ¿no? Porque eh, esta documentación es única. Cada municipio tiene una documentación única y es evidencia, es testimonio del municipio, representa la historia del municipio y representa también el testimonio de las personas que viven en el municipio y que existieron, ¿no? O sea, si no existiera la documentación, que no tendríamos historia, ¿no? Bueno, con eso yo concluyo y si hay preguntas, dispuesto a responder todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Miguel Arroyo. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Bueno, antes en el chat hicieron una consulta acerca de, dice, ¿no sería idóneo cesar al vacío los documentos? Quizá no entendí muy bien. Eliana Calle hace la pregunta. No sé si tiene la pregunta, licenciado Miguel. Sí, entiendo que por cesar al vacío es como cuando se trata de, hay algunos alimentos que se les succiona el aire para que no existan bacterias que puedan generar descomposición, ¿no? Entonces, por ese lado lo estoy entendiendo. Bueno, en el tema de la documentación no ha habido, digamos, esta práctica. Tal vez en algunos lugares han intentado hacerlo. Me parece que puede ser muy caro, digamos, ir sellando en seco o al vacío cada documento, además, volverlo a sacar de su empaque y volverlo a colocar al vacío generaría mucha fricción, mucho deterioro, ¿no? Entonces, por ese lado no estaría tan adecuado el tema del, del sellado en el vacío, pero sí existe, por ejemplo, en la fotografía lo que es el congelamiento de material fotográfico, ¿no? Cuando en caso, digamos, de que exista un documento fotográfico en muy mal estado, hablemos, digamos, de negativos de 35 milímetros con un ataque biológico, eso sí es aconsejable que el municipio compre un refrigerador y guarde toda esa documentación
en congelamiento bajo más o menos de 15 grados bajo cero, hasta el momento que venga un especialista y pueda rescatar esas fotografías. Porque en tema fotográfico, en tema de audiovisuales, son mucho más frágiles estos soportes que los documentos. Entonces, y requieren mayores especificaciones. En ese caso, por ejemplo, pues es mejor contar con la ayuda de alguna institución un poco más grande para colaborarse y ver qué se podría hacer, ¿no? O cambiar o llevar esa documentación a otro lugar para evitar esos deterioros que son principalmente por la temperatura y la humedad en lo que son, tanto en documentos como en fotografías o en audiovisuales. Eso sería.